¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Hablemos de. Hoy tenemos una historia de vida que les va a encantar, una historia que se creó ella solita, ahorita nos la va a contar, es Berta Ordaz. Bienvenida, Berta. Muchas gracias. Berta es la General Counsel de McKinsey & Company para México. Tiene una historia que nos van a hablar de superpoderes, de kriptonita, de tacones, de abogadas MX, de mil cosas vamos a platicar. Y va a estar muy agradable esta plática, va a ser totalmente una cuestión diferente. Gracias por estar aquí, Berta. Gracias por venir, gracias por apoyarnos y gracias por estar siempre presente, dándole un poquito más de fuerza a la mujer dentro de la abogacía y fuera de la abogacía. Muchas gracias, Hugo. Estoy encantada de estar en tu programa y de conversar contigo. Padrísimo. Pues no conversar, aquí yo vengo a ir y a ponerle preguntas a tu historia, así que ¿por qué no nos arrancamos? ¿Por qué no nos cuentas qué pasaba en tu infancia, cuando estabas ya empezando la carrera, cómo a estudiar, cómo pensaste en decidir la carrera, cómo estabas en Oaxaca, te vas a Puebla? Ha vivido en todo el mundo esta mujer, entonces tiene mucho que contarnos. Muchas gracias, Hugo. Mira, aprecio esta oportunidad. Yo nací en el estado de Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, y crecí en el istmo de Tehuantepec hasta los 17 años, cuando tuve la oportunidad de vivir en Noruega por un año como estudiante de intercambio. Después de eso me fui a Puebla. ¿Del calor al frío te fuiste completamente? Me fui del calor al frío absoluto. Y la comida igualita. Igualita totalmente. Y bueno, fue una gran experiencia a esa temprana edad. Uh-huh. Y después de esa experiencia en Noruega, me fui a vivir a Puebla para estudiar la carrera de Derecho en la Universidad de las Américas Puebla, de donde me gradué, y posteriormente me vine a la Ciudad de México a trabajar 3 años y medio en Presidencia de la República, que fue también una experiencia maravillosa. Sin embargo, dentro de mis planes, ¿no?, profesionales, se encontraba la idea de desempeñarme más en despachos de abogados, en el área corporativa, negocios. Estábamos en aquella época, recientemente se había firmado NAFTA, había entrado en vigor, entonces había un boom, ¿no?, de operaciones internacionales. Entonces yo quería ser parte de eso. Así que después de 3 años y medio en Presidencia de la República, me fui a Nueva York, hice un LLM, una maestría en Derecho en NYU, en la Universidad de Nueva York. Regresé a México y me integré a un despacho de abogados, en aquel entonces a Rubio Villegas, hoy es S. Legal Rubio Villegas, y me desempeñé ahí por un tiempo, fundamentalmente haciendo operaciones de M&A. Me integré a un equipo maravilloso y tuve la oportunidad de participar en operaciones muy trascendentes, sobre todo en el área de telecomunicaciones en México y de industrias reguladas. Posteriormente me casé y después de un tiempo me fui con mi esposo a Australia. Mi esposo hizo un PhD en un tema muy complejo que bromeo con él y le digo que todavía no lo acabo de entender después de tantos años. Mi esposo es matemático y hizo su PhD en Australia. Yo aproveché, estudié otra maestría, una maestría en administración, un MBA en la Australian National University. Y después de 4 años volvimos a México, me reintegré al despacho y posteriormente tuve la oportunidad de ser de los 9-10 abogados que creamos la oficina de Greenberg Traurig en México. Fue una experiencia también maravillosa y estuve en Greenberg Traurig 3 años y medio. Me hicieron socia en Greenberg y después me invitaron a formar parte de Jones Day México como socia, donde me desempeñé por 6 años. Y pues obviamente muy agradecida con los despachos en donde tuve la oportunidad de crecer, ¿no?, y de formarme. Y de Jones Day me moví a McKinsey & Company México como Associate General Counsel y formo parte de un equipo global de más de 200 abogados que estamos dentro de McKinsey en diferentes áreas de práctica. Así que ha sido toda una travesía. Ha estado Hugo. En el sector público, ha estado con despachos de abogados. Estás ahora con McKinsey, que no es un despacho de abogados, que es un despacho de consultores, pero que tiene millones de abogados. Y que ve las cosas de un tema diferente que los abogados necesitamos ver más seguido. Oye,
pero padrísimo. Y la diferencia entre haber trabajado en presidencia y haber trabajado en despachos de abogados, porque aparte yo conozco bien a todos los que dice, a Rubio, los conocía muy bien de familias, a Greenberg, a Jones Day, a McKinsey, con quien trabajamos mucho ahora nosotros también. ¿Qué diferencias encuentras entre abogados, gobierno y McKinsey? Totalmente diferente, está padrísimo, digo. Sí, sí. Digo, me queda claro que te gusta, Noruega, Puebla, Oaxaca, Australia, qué padre, qué diferente. Pero Sí. ¿qué diferencias sí ves, rápido, para entrar al tema de vida, nada más así para... Sí, bueno, hay una diferencia ciertamente en cómo se da seguimiento a los temas, ¿no? Cómo se abordan los temas desde el sector público, en donde yo no tenía pensado trabajar, pero que finalmente terminé participando por 3 años y medio. Pues es una visión muy de políticas públicas, es una visión muy de impacto social, ¿no? Si bien yo estaba en un área en donde se veían temas muy específicos de presidencia, nunca pierdes el foco del impacto social que puede tener, del manejo del presupuesto público, en fin, de cuestiones muy delicadas, reguladas, en donde tienes que mantener controles muy específicos. Del lado privado, digamos, de la práctica privada, como abogada de despacho y abogada externa en muchas operaciones, pues lo que ves mucho es el tema de negocios, ¿no? El tema de agregar ese valor que se requiere para que un negocio, un proyecto, el que entre una empresa a México, el que genere algún tipo de negocio nuevo, pueda prosperar y que sea todo dentro del marco legal, ¿no? Correcto. Que sea todo con ética, como deben ser las cosas y que, como lo he dicho siempre, es posible hacer negocios dentro del marco de la ley y que esos negocios fructifiquen y que haya beneficio para todos. Entonces tienes esa óptica más de negocios, más privada, vigilando que sea dentro del marco legal. Y ya como in-house, como abogada digamos, de empresa, que en mi caso es abogada de consultora, lo que ves es que lo que sucede adentro, igual, tenga un marco legal apropiado y sea congruente con los principios, los valores de la firma, y que el reflejo en el trabajo que se hace hacia afuera también tenga ese elemento, ¿no? De cumplimiento, de vigilar que los temas se lleven a cabo igual por la vía legal. En fin, es más un tema como de yo soy la encargada, ¿no? De que muchos temas funcionen. Claro. Y que funcionen bien. Entonces es una óptica diferente, ¿no? Qué interesante, qué interesante. Oye, yo no sé cómo te da el día, no sé cuántas horas tenga tu día. El mío tiene nada más 24, pero además de todo lo que haces, ahorita hablamos de abogadas MX, etcétera. Antes de que saliéramos a grabar, nos estábamos platicando de, insisto, de tacones, superpoderes, centro, tal. ¿Cuándo crees tú, o más bien, cuéntanos cómo fue tu crecimiento como abogada, como mujer, como desarrollo, que te fuiste dando cuenta de qué querías, cómo querías y cuáles eran tus superpoderes y cuál era tu kriptonita, ¿no? ¿Cuándo te das cuenta de, por aquí me tengo que ir? Mira, tengo que confesarte que cuando me fui a estudiar, no iba a estudiar Derecho. ¿Cuándo fuiste a NYU? Cuando me fui a Puebla, bueno, okay. Cuando me fui a Puebla, a la UDLA, yo me inscribí en la carrera de Comunicaciones. Okay. Porque me interesaba, me gustaba, en fin. Y a la semana de haber empezado clases del primer semestre, unos amigos que estudiaban Derecho me sugirieron ir como oyente a la clase de Introducción al Estudio del Derecho. Okay. Fui a la clase, me encantó, me cambié de carrera y así fue como decidí estudiar Derecho. Y no ha habido un segundo en estos más de 20 años de carrera en los que yo me haya arrepentido de haber estudiado Derecho. Al contrario, agradezco a la vida que me puso en el camino esa oportunidad de cambiar de una manera tan abrupta, pero tan atinada en la carrera que iba a estudiar.
Ahora bien, a lo largo de mi vida personal y profesional, como todos los seres humanos, he vivido retos grandes, ¿no? He tenido pérdidas de seres queridos, he vivido retos profesionales, de proyectos que a lo mejor no salieron bien, de iniciativas que quizá no resultaron lo que yo pensaba, pero todo esto me ha ido formando. Y también he tenido la capacidad de pedir ayuda cuando la he necesitado. Nunca he creído que lo puedo todo yo sola, porque no creo en la mujer maravilla, ¿no? Creo en los seres humanos que trabajan al máximo de sus capacidades, pero también creo que cuando necesitas apoyo debes saber pedirlo. Y en ese sentido, yo me he rodeado de gente muy, muy valiosa para mí, aparte de mi familia, de mis padres, mi madre, que en paz descanse, mis padres, mis familiares, mi hermana, ahora de mi esposo, mi hija, tengo una hija de 8 años. Y siempre trato de saber encontrar ese apoyo. Es tu red de apoyo, ¿no? Mi red de apoyo, que es algo que enfatizamos mucho en Abogadas MX, la asociación en donde tengo el gusto de ser cofundadora y consejera. No lo puedes, bueno. No lo puedes todo sola, claro. ¿No? O solo. Tienes que reconocer que tienes tus límites. Y, por ejemplo, si vives una situación difícil, tienes que saber pedir ayuda. Yo estoy siguiendo desde hace ya varios años un coaching de alto rendimiento que me ha ayudado a ver las cosas desde otro punto de vista. Y creo que me ha hecho entender que uno de mis grandes superpoderes, y creo que uno de los grandes superpoderes que tenemos los seres humanos, es de controlar y saber cómo reaccionar a las cosas. Hay miles de cosas que suceden diariamente en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional, en el mundo, sobre las que no tenemos control. En lo único que sí tenemos control es cómo reaccionamos a esos retos y qué cara le pongo a la adversidad y qué quiero aprender de lo que vivo y quién quiero ser después de que ese reto haya pasado y quién quiero ser después de que ese reto haya sido superado, digámoslo así. Y aquí me gustaría tocar el tema de que esta capacidad que tenemos que alimentarla y que ciertamente hay elementos que a veces nos hacen no confiar en que podemos hacerlo, a lo que yo le llamo kriptonita, ¿no? Como cualquier superpoder, siempre hay una kriptonita que se atraviesa en el camino y que te impide aprovecharlo. Y para mí la kriptonita puede ser, por ejemplo, la duda, la falta de confianza, la falta de fe, la ansiedad, en fin, todos aquellos elementos que a veces nos estorban y nos hacen pensar que no podemos. Claro, son negativos, digamos. Que son negativos. Y creo que si algo he aprendido es a que, si bien sí existe esta kriptonita, puedo trabajarla. Por ejemplo, la ansiedad la puedo trabajar enfocándome en lo que sí está bajo mi control. Claro. Y no preocupándome por aquello que no está bajo mi control y que yo no puedo resolver por mí misma. O la falta de fe, ¿no? Pues trabajar en mi espiritualidad y cada uno tiene sus propias creencias, ¿no? Y en mi caso así es. En mi caso yo trabajo en mi propia espiritualidad y la fomento mi fe y eso me ayuda a vencer esa parte de la kriptonita. O cuando tienes desconfianza en ti misma, o en ti mismo, el famoso síndrome del impostor, pues trato de, en primer lugar, no compararme con los demás, enfocarme en lo positivo, enfocarme en mis talentos y no enfocarme en mis debilidades. Todos las tenemos, todos tenemos debilidades, todos tenemos fortalezas, pero si estoy en un momento de duda o de falta de confianza en mí misma, lo que menos debo hacer es enfocarme en lo que siento que es algo. Es una debilidad, me enfoco en mis fortalezas y qué puedo hacer a partir de esas fortalezas. Y creo que en la medida que tú vas ejercitando esta forma de ver
los obstáculos que se presentan, te vas acostumbrando con el tiempo a que reaccionas de una manera positiva a las cosas, ¿no? No es algo automático y obvio como seres humanos tendemos a quizá dudar, ¿no?, de esta capacidad, pero el ejercitarla y generar estos hábitos te va ayudando poco a poco a tener esta fortaleza, digámoslo así, ¿no? Coincido contigo, la fortaleza y las debilidades, nada más para ponerlo en blanco y negro y quizás para que a mí me quede más claro. Debilidades vamos a tener siempre y van a existir, y las fortalezas también, ¿no? Pero si nos ponemos si nos enfocamos en la parte positiva, como dices, en las fortalezas, y en tratar de que esas debilidades se vuelvan, valga la redundancia, más débiles y las fortalezas más fuertes, esas debilidades van a empezar a desaparecer, no se van a ir nunca, ahí van a estar y van a empezar a desaparecer. Pero si le das más valor a esas debilidades, puede ser que la kriptonita acabe con Superman, ¿no? Al final del día, Así es. No es que te alejes, más bien tú hazte más fuerte para que no te haga daño la kriptonita. Eso es como te estoy entendiendo. Así es. Y deben haber sido muchísimas cosas que a lo mejor no nos da tiempo y vamos a tener que hacer una segunda sesión de esto, los que te llevaron a esas reflexiones, porque no de un día para otro te levantaste diciendo tengo necesidades más fortalezas que debilidades. Pero ¿cuál crees tú, siguiendo todas estas ideas, que fue el momento crucial? Me refiero a un momento en tu vida. No sé si te casaste, si en Australia, si en NYU, si en ¿cómo se llama? Presidencia, o en donde hayas estado, pero en algún momento te has de haber dicho, oye, de toda la experiencia, este bagaje que traigo de mi vida, hoy me doy cuenta de esto. Sí. Mira, han habido varios momentos en mi vida, ¿no? Yo creo que todos tenemos parteaguas que nos van cambiando el rumbo y que nos impactan de diferente manera. En mi caso, durante la pandemia falleció mi mamá. De hecho, mi mamá falleció de COVID. Y fue un shock muy fuerte para mí y para mi familia. Pero a la vez fue, yo te diría, una inyección de vida. Y quizás suene un poco contradictorio, pero ante un shock de esa naturaleza, con las circunstancias que todos sabemos se vivían, ¿no?, de la gran incertidumbre, no sabíamos cuándo iba a terminar la pandemia. En ese momento, cuando falleció mi mamá, todavía no había vacunas. En fin, siento que ese shock me permitió darme cuenta de que lo que me habían enseñado mis padres en muchos sentidos, y que lo que yo había ido aprendiendo con el tiempo me había generado la capacidad de valorar la vida y de dar gracias por todo aquello que tengo y que sigo viviendo, y dar gracias también por la vida de mi madre. Claro. Y todo lo que ella me enseñó. Yo hoy soy la mujer que soy por la mamá que tuve. Sí, por supuesto. Y doy gracias infinitas que la tuve, el tiempo que la tuve, y doy gracias de haber venido de un bagaje de mujeres como ella, como mis abuelas, como mis bisabuelas, que son mujeres, que fueron mujeres de fortaleza, de una sola pieza. Y yo te diría que ahí fue el momento en el que desperté con mayor conciencia a esta forma de ver la vida y esta forma de aprovechar las herramientas que tengo. Son herramientas que ya tenía, claro, pero quizá no había encontrado la mejor forma de aplicarlas o de utilizarlas para mí y para los demás. Y a partir de ahí, y de obviamente mucho trabajo en varios sentidos de mi vida, es donde me di cuenta de que tenía esa capacidad de responder a las cosas. Yo tenía la decisión, más bien, de cómo responder a las cosas. Hay un autor que es Viktor Frankl, que él escribió un libro que trata de la vida en los campos de concentración y la gente que El hombre busca el sentido, ¿no? El hombre en busca de sentido. Y él dice que lo que te podrán arrebatar todo y podrás vivir momentos de dolor muy fuertes, pero lo que nunca te van a poder arrebatar es la forma en la que tú vas a reaccionar a las cosas.
Y yo creo que me identifico plenamente con ese punto de vista. No, estoy de acuerdo. Y con esa postura, te diría yo. Y te lo preguntaba, creo que me diste la respuesta, nada más que yo, te diste cuenta después de la muerte de tu madre con COVID, que fue, digamos, reciente, pues llevas ya una carrera peleándote con todo el mundo, porque, a ver, yo toda la vida he estado en despachos, yo no he estado en otra cosa más que en despachos, y no es fácil. Entonces, no es fácil. Y no es fácil. Y en esa época, que somos más o menos contemporáneos, era todavía más difícil para la mujer, porque me consta que eran lugares machistas. Ahí era un tema. Yo cuando empecé pasante, no me acuerdo de muchas compañeras o amigas pasantes. Hoy afortunadamente cambiaron esos temas, pero eso ya lo traías, o sea, te diste cuenta que lo tenías, porque esa entereza de estar en Rubio, luego estar en Greenberg, luego estar en Jones Day, pues ninguno de los tres son peritas en dulces, y mira que conozco muy bien a la mayoría de los socios y me caen muy bien, pero no está fácil para nada, ya lo traías eso dentro de ti. Sí. Y lo que mi conclusión a todo esto es que realmente eres feliz, realmente tienes una vida feliz, ya estás disfrutando lo que has hecho, y hace rato platicamos de la felicidad, ahorita te dejo que nos comentes esa parte, pero claro, sí. Yo veo que has logrado muchísimas cosas, seguramente has tenido muchísimas broncas para llegar a donde estás, felicidades, aparte de todo eso. Gracias. Ese tipo de historias son las historias que te hacen volverte fan de la gente, ¿no? Entonces, felicidades. Muchas gracias, Hugo. Pero cuéntanos, ¿cómo las pasé tan feliz? O sea, luego hay gente que es muy exitosa, que es la gente más triste de la tierra, pero tú eres feliz y creo que ves la forma de vida diferente que muchas otras personas con las que me he entrevistado, no solamente en este programa, sino en otros temas de vida, y creo que vale la pena saber esa receta porque no está fácil. Pues mira, yo creo que la felicidad no es una meta, ¿no? La felicidad es el día a día. La felicidad es lo que sucede, ¿no? Diariamente. Y creo que algo que podemos alimentar mucho es la capacidad de encontrar lo positivo en las cosas. Y no me refiero a lo positivo desde un punto de vista superficial, ¿sabes? Sino lo positivo desde un punto de vista profundo, desde un punto de vista de la paz contigo mismo, desde el punto de vista de estar en tu centro, de ser tú, de fluir, de estar reconciliado con lo que tú eres, con tu naturaleza, de que no eres el otro, de que no vives la vida de otros, sino vives tu vida y tienes solo esta oportunidad de vivir, ¿no? Y creo que a lo largo de mi vida yo he sido muy receptiva de las experiencias que he vivido y también ejercito mucho la gratitud porque creo que a partir de ahí eso te da una perspectiva diferente. Cuando tú amaneces y das gracias por lo que eres, por lo que tienes, por lo que has logrado, por lo que vives, por lo que respiras, por lo que comes, etcétera, etcétera, empiezas el día de una manera muy distinta. Así sea un día retador, un día en el que sabes que a lo mejor vas a tener una negociación muy difícil o a lo mejor hay un problema de salud en la familia en fin, situaciones difíciles se presentan siempre. Todos los días, claro. Pero si tú partes desde adentro y no desde afuera, y partes desde la perspectiva de que, ok, tengo retos, pero este soy yo y esto es lo que me mueve, y hago las cosas con un propósito, a partir de ahí te conectas con la vida. Cuando no tienes un propósito claro, cuando te despiertas y mecánicamente vas a trabajar, cumples tus obligaciones, haces todo lo que tienes que hacer y regresas y estás en un ciclo mecanizado, no te conectas con ese ser que llevas dentro. Cuando te conectas con ese ser, yo creo que te reconcilias con él y eso te hace tener una perspectiva diferente de las cosas. Y como lo traes de adentro hacia afuera, lo proyectas. No es falso, digámoslo así. Claro. Y además, hay un autor, es un catedrático de Harvard, Tal Ben-Shahar,
que muchos de ustedes seguramente lo conocen, que lleva más de 30 años estudiando la felicidad y tiene el curso más popular de los MBAs de Harvard y de otros programas por todo de el Harvard, mundo dando vueltas, claro. que habla sobre la felicidad, ¿no? Y ha escrito varios libros, pero el más conocido es uno que se llama Happier, o Más Feliz, en donde él te plantea justamente lo que es la felicidad, y que la felicidad no es una meta, sino es un proceso, y que la felicidad está en aquello que te hace feliz, y que por qué no hacer más de aquello que te hace feliz y procurarlo en tu día a día. No es decir, cuando me hagan socio voy a ser feliz, cuando me compre esta casa voy a ser feliz, cuando mis hijos terminen la carrera voy a ser feliz. Pues no, porque a lo mejor hay muchas vivencias en el inter. Ni te inter. compras la casa, ni te eres socio, y te frustras aparte. Exactamente, ¿no? Y hay felicidad que es, digamos, temporal o momentánea, y la felicidad más duradera, digamos, es aquella que tiene más que ver con lo que te hace feliz a ti como ser humano. Si te hace feliz leer, por ejemplo, ¿por qué no poner más horas de lectura en tu día a día o en tu semana o tal? Si te hace feliz ver a tus amigos, ¿por qué no poner más minutos y más horas de tu vida estando y viviendo con tus amigos? Claro. Entonces, yo siento que ese es mi motor, ¿no? O sea, mi motor ya no es lo de afuera, sino mi motor es lo de adentro. Y a partir de ahí es que voy planteando mis cosas, pero no es una receta, ni creo que tenga yo una maestría en felicidad, ni mucho menos. Soy un ser humano que tiene sus debilidades, pero trato de tener conciencia de eso, y además la importancia, quiero recalcar la importancia de tener un propósito, claro, y de estar conectado con ese propósito, ¿no? Más allá de que seas exitoso, de que seas el socio, el tal, es vivir reconciliado con ese propósito, ¿no? Oye, en algunas ocasiones les he preguntado a nuestras invitadas si se arrepienten de algo en su vida. Yo de la mía no me arrepiento absolutamente de nada, más que no haber tomado más vino. Es lo único que me arrepiento, de haber tomado más vino en mi vida. Pero bueno, y la verdad es que es una pregunta que puede ser muy difícil o muy fácil. Yo no me arrepiento de nada porque todo lo que he hecho lo he hecho con gusto. Mi pasión es ser abogado, mi pasión es ser abogado laboralista, mi pasión es ayudar. Y ahorita que hablabas de agradecer, tienes toda razón. Yo creo que hay que agradecer todo, porque si no se agradecen hasta los problemas, los abogados no tenemos trabajo. Entonces tenemos que agradecer hasta que la gente tiene problemas, ¿no? Pero bueno, volviendo a ese punto, y déjame tocarlo con un poquito de la pandemia para concluir y después pasar a las conclusiones. Valga la redundancia otra vez. La pandemia nos trajo muchos aprendizajes, muy duros la mayoría de ellos, pero bueno. Hace rato platicábamos aquí de la resiliencia, todo lo que ha cambiado esa palabra, todo lo que ha hecho ver las cosas, pero también yo no me arrepiento de lo que pasó en la pandemia. Yo creo que la pandemia nos hizo ver muchas cosas que no estamos viendo y que teníamos que ver como sociedad para seguir adelante y de volver a ver que hay gente que no solamente los grupos vulnerables que pensábamos antes de la pandemia eran vulnerables, hay unos todavía más vulnerables y hay que empezar a ver eso. Y siento mucho lo de tu madre que había muerto por COVID. Gracias, muchos pasamos por lo mismo. Creo que es importante ver esa parte, pero tomando las cosas buenas y desde el punto de vista positivo, y no hablemos de resiliencia. ¿Qué te dejó la pandemia? Aparte de la OMS ya la acabó, entonces ya podemos hablar de aquella pandemia que pasó. Pandemia. Bueno, qué bueno que tocas ese punto, Hugo. Yo, la verdad es que personalmente considero que el concepto de resiliencia ha sido un concepto muy tristemente abusado, ¿no? Justo a partir de la pandemia. Creo que la resiliencia es un concepto muy importante, es esa capacidad de cuando existe un shock, volver al estado inicial, ¿no? Volver al estado original y continuar. Y creo que en gran medida, efectivamente, hemos sido una sociedad resiliente, ¿no? El mundo ha sido resiliente porque está tratando de volver a esa forma original y seguir adelante. Sin embargo, creo que hay otros conceptos quizá más profundos, o que quizá nos permiten
ver más allá de lo que somos capaces. Uno de esos conceptos es uno que encontré a partir de ciertas lecturas y de ciertas sugerencias que me han dado, y es el concepto de antifragilidad o antifragility. Hay un autor, por ejemplo, que se llama Nassim Taleb, que ha escrito mucho sobre antifragilidad. Él mismo, Tal Ben-Shahar, retoma el concepto de antifragilidad y lo considera como resiliencia 2.0. ¿Y por qué? La antifragilidad es esa capacidad de, ante un shock, ante una situación difícil, en lugar de volver a la forma original, es volver más fuerte, en una mejor versión. En este caso, como seres humanos, el practicarle este concepto de antifragilidad es no volver a como éramos antes, sino volver en una mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Más fuertes, más sabios, más conectados, en fin. Y yo le voy más a este concepto porque creo que es el que nos permite dar unos pasos más hacia adelante y seguir creciendo como seres humanos y descubrir aquello de lo que somos capaces. Muchas veces creo que cuando no hacemos este stretch de retarnos y ver hacia dónde más podemos llegar, no llegamos a descubrir lo grandes que podemos llegar a ser. Y creo que el concepto de antifragilidad nos permite explorar eso, ¿no? Y cómo trabajamos la antifragilidad, pues conectados con varios elementos, ¿no? Uno de ellos es nuestro elemento espiritual, nuestro elemento emocional, el intelectual, el personal y de las relaciones humanas, ¿no? Sí. Y otra serie de aspectos que nos permiten alcanzar esa antifragilidad, que ojo, antifragilidad no significa no ser vulnerable. Todos somos vulnerables. Por supuesto, ¿no? necesitamos ser vulnerables. Y necesitamos, yo creo, ser vulnerables. La antifragilidad es aceptar esa vulnerabilidad y trabajar para que terminemos más fortalecidos a partir de lo que sucede. Que es un gran concepto. Oye, y para cerrar ese concepto de la antifragilidad, ¿tú crees que la humanidad lo ha logrado? ¿Crees que somos una mejor humanidad después de la pandemia? Yo, honestamente, no lo creo. Yo creo que la pandemia, y ahorita no quiero influir en tu respuesta, yo creo que la pandemia nos ha hecho ver cosas muy buenas en los seres humanos, nos ha hecho voltear a ver cosas que deberíamos haber hecho desde hace mucho, pero francamente yo creo que a la humanidad como humanidad no le cayeron muchos 20, o ya se les olvidaron los 20 que aprendimos durante la pandemia. Y creo que esa resiliencia 2.0, esa antifragilidad, de manera colectiva, no jaló. No la estoy viendo yo, por lo menos. No sé qué opinas tú. Mira, quizá por la, digamos, mi tendencia innata a ver las cosas desde un punto de vista positivo, yo creo que es un proceso que está viviendo la humanidad y que eventualmente sí vamos a llegar a un punto en el que como humanidad seremos mejores. ¿Por qué? Porque veo la infancia, por ejemplo, y veo conceptos en mi hija, en sus amigos, veo la forma en que toman los retos, y creo que la pandemia les enseñó a hacer más con menos. Les enseñó a que podían ser felices en 4 paredes, les enseñó que podían seguir siendo niños y hacer conversaciones a través de una cámara, les enseñó que podían aprender a leer, a uno interactuando de manera personal con los demás. Y, por ejemplo, lo que yo veo en mi hija es todo ese tiempo que estuvo, pues, encerrada y que convivió con muy pocos niños y que lo hizo de manera como lejana, lo que le ha hecho ahora es apreciar que ahora sí lo puede hacer. Apreciar que va a la escuela, apreciar que abraza a sus amigos, que puede convivir con otros niños, que puede ir a una fiesta infantil. O sea, cuestiones que a lo mejor son muy pequeñas, ella las abraza y las vive de una manera que a mí me hace pensar y me hace tener fe en esa generación. Me hace tener fe en esa generación que vivió limitada
y que salió al mundo y lo que está haciendo es apreciar esa libertad de vivir y de convivir, ¿no? Yo lo quiero ver desde ese punto de vista. Tienes toda razón. Yo lo estaba viendo y desde ese punto de vista estoy de acuerdo contigo, porque la verdad es que yo me acuerdo en la pandemia, mi padre murió después de la pandemia y me costaba trabajo ir a verlo porque no queríamos contagiarnos y abrazarlo y tal. Pero bueno, eso fue otro tema. Yo lo veía más, y tienes razón, creo que las nuevas generaciones están viendo un mundo diferente, pero yo veo Ucrania, veo lo que está pasando en África Central con el tema de esclavitud, el tema de los derechos humanos. No me acabo... Bueno, a lo mejor lo veo de otra forma, pero bueno, tienes razón. Creo que las siguientes generaciones están mejorando, nos están haciendo ser mejores y ojalá para nuestros hijos, para nuestros chavos, que esto mejore en un futuro. Muchas gracias por la plática, está deliciosa. Nos vamos a quedar aquí toda la tarde si quieres, pero tenemos que concluir para efectos del programa. ¿Nos puedes dar 3, 4, 5 takeaways para que la gente que está aquí se inspire, la gente que te vio se inspire? Con que una se inspire, que van a ser muchas, pero estoy seguro que más de una van a estar inspirados con tu plática. Ya le hicimos. Claro, encantada. Bueno, mi primer mensaje, digamos, es que tú escribes tu propia historia, tú defines tu camino, tú lo vas trazando y tienes esa posibilidad de hacerlo, ¿no? Ese sería mi primer punto, diría yo. Mi segundo punto, yo creo que es el tema de los superpoderes que decíamos, ¿no? Tú tienes la gran fortuna y capacidad de responder a las cosas como tú creas que tienes que responder a ellas, y no importa que sean cosas que no puedes controlar y que quizá te frustren y que quizás sean muy retadoras, nadie te puede quitar, como diría Viktor Frankl, el poder que tienes de tú decidir cómo respondes a las cosas. Claro. Y creo que eso es súper importante. Y el tercer punto sería el conectarte con tu ser, ¿no? Cuando te conectas con tu ser y sales al mundo, sales de una manera más fortalecida, fluyes más y cuando ese ser está conectado con un propósito de vida, pues es más, yo te diría que el fluir es mucho más natural y las cosas se van dando por sí solas. Pues hablando de todo lo que dijiste y de agradecer, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por estar aquí, por comentarnos toda esta parte. Ahorita no vas a dar las gracias porque vamos a pasar a la parte del juego de palabras, que yo odio. Red de apoyo. Necesidad urgente de todas las personas. Coincido. Necesaria para todos en todos los ámbitos. Hegemonía. Poder de cambiar las cosas. Necesidad de un cambio. De construcción. Desaprender lo innecesario y aprender lo que nos aporta. Regresar en el camino y volverlo a caminar de una manera diferente. Ansiedad. Kriptonita que puede ser contrarrestada con concentrarse en lo que está bajo tu control. Paciencia. Antifragilidad. Antifragilidad, la oportunidad de descubrir lo que puedes llegar a ser. Salir mejor de las cosas. Miedo. Un enemigo a vencer y una kriptonita que se puede pasar adelante. Igual, es un factor que estorba, necesario para poder retarte, pero que lo puedes contrarrestar al fortalecer la confianza en ti mismo. Confianza. Bueno, súper necesidad de todas las personas en todos los ámbitos. Enfocarte en tus fortalezas. Y resiliencia 2.0. Antifragilidad. Antifragilidad. Muchas gracias. Ya ves como yo odio esta cosa. Muy difícil.